La oscuridad la asociamos al miedo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué nos da miedo la oscuridad? Vamos a preguntarle a un experto, a Javier Tubío Ordóñez, es profesor del máster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantado. Muy buenas noches. Oiga, desde el punto de vista científico, ¿existe alguna razón por la que la oscuridad nos provoca miedo? Sí, claro, desde el punto de vista científico existe una razón. Bueno, vayamos por partes. El miedo es una emoción básica que, como cualquier tipo de emoción, tiene una finalidad que es la de la supervivencia de las especies. Y en este caso, el miedo, ¿qué es lo que nos dice? Que hay algo que es un peligro, que debemos alejarnos o evitarlo. Y por otra parte, la oscuridad. Probablemente seamos la especie animal que peor preparada está para sobrevivir en la oscuridad, porque no tenemos ni buena agudeza visual, ni auditiva, ni nos orientamos bien en la oscuridad. Y lo más seguro que si estuviéramos en la jungla en mitad de la noche, pues seamos la presa más fácil. Entonces, es lógico que por mera supervivencia tengamos una predisposición a desarrollar una respuesta condicionada de miedo ante la oscuridad, pues por esa mera supervivencia. Por tanto, la ausencia de luz, dadas las limitaciones de nuestros sentidos, nos descoloca y esto nos advierte peligro y, por tanto, miedo. ¿En qué momento de la vida desarrollamos ese miedo asociado a la oscuridad? Por ejemplo, cuando los bebés se quedan a oscuras y lloran, ¿ya es porque sienten el miedo? Es decir, ¿venimos de fábrica con esta limitación? Bueno, tenemos una predisposición, pero el miedo es algo que se va asociando. Y para que empecemos nosotros a asociar la emoción de miedo con algo, tenemos que tener pues, cierta desarrollo cognitivo. Normalmente es a partir de los 2 años cuando empieza a desarrollarse ese miedo lógico a la oscuridad. Entre los 2 y los 6 años, la mayor parte de los niños tienen miedo a la oscuridad. Antes de los 2 años no, porque todavía pues cognitivamente los bebés no están preparados para sacar esas conjeturas, que es lo que produce el miedo a la oscuridad, ¿no? El malinterpretar sonidos, alguna silueta en la oscuridad, asociarlo con algo que han visto pues en la televisión o que han escuchado. Los bebés normalmente cuando lloran por la noche pues suele ser por otras causas, que no es el miedo a la oscuridad, ¿no? Pues por incomodidad o haberse alejado de los padres. Y entre los 2 y los 6 años es normal tener ese miedo. A partir de los 6 años, lo más normal es que los niños pues empiecen ya pues a resignificar la oscuridad y darse cuenta bueno, que no es peligrosa cuando están en casa, cuando se apaga la luz y que no tiene por qué ser un peligro, ¿no? Siempre, luego, a lo largo de nuestra vida, hay un cierto nivel de miedo a la oscuridad que nos acompaña y que es lógico, que nos hace que no seamos temerarios y que, por ejemplo, no nos adentremos en un callejón a oscuro, que pues eso sería peligroso, ¿no? Entonces, bueno, entre los 2 y los 6 años es cuando empieza esta etapa, ¿no? De desarrollo del miedo a la oscuridad. Correcto. La oscuridad en sí misma no es peligrosa, es la interpretación que hacemos de la oscuridad, ¿no? Oiga, hay personas que tienen auténtica fobia a la oscuridad. Es lo que se conoce como, en fin, no memoricen el nombre, pero es curioso saber, nictofobia. Aquellas personas que tienen una fobia a la oscuridad dicen que padecen nictofobia. ¿Esta fobia de qué forma condiciona la vida de quien la sufre? ¿Cuáles son sus consecuencias? Claro, aquí hay que diferenciar entre lo que es el miedo y una fobia, porque una fobia ya pues es un miedo ya pues irracional y que se prolonga a lo largo del tiempo y que, bueno, pues como bien dice, pues puede ser bastante inhabilitante. ¿Cómo pueda condicionar la vida de una persona? Pues va a depender mucho de la edad de la persona y también de la intensidad de ese miedo. Por ejemplo, en un adulto puede ser bastante invalidante tener miedo a la oscuridad porque nos va a hacer ser dependientes, que cada vez que queramos salir por la noche, pues tengamos que hacerlo acompañado de una persona, que necesitemos la luz encendida por la noche para dormir, pues eso pues, va a hacer que nuestro sueño pues, no sea del todo reparador y que no durmamos muy bien. Y también pues que evitemos situaciones de nocturnidad. Esto también puede afectar pues, a la vida social. Entonces, claro, cuanto mayores somos y siga manteniéndose esta fobia a la oscuridad, pues puede ser pues, la verdad que bastante invalidante, ¿no? En el desarrollo de lo que es una vida normal y corriente. Me gustaría destacar un término que ha utilizado el profesor, inhabilitante. Un padecimiento emocional, desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico, supongo que su, digamos, gravedad, entre comillas,
estaría muy condicionada por lo inhabilitante que es el miedo. Por tanto, yo tengo un miedo, pero me permite cohabitar con él, bueno, pues gestiónalo como puedas. En el momento en que ese miedo me hace inhabilitante, me paraliza, me evita que mis relaciones sean normales, ahí estaríamos ya en el arranque de una patología, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, es la forma en la que se suele medir, ¿no? Ese nivel, pues, de cómo nos afecta, pues, una situación en nuestra vida diaria, ¿no? Al desarrollo de nuestras actividades básicas. Eh, si el nivel de miedo que tenemos, pues, en efecto, nos inhabilita mucho, pues, podemos hablar ya, pues, de una fobia y que, bueno, pues, puede ser patológica y que requiera, pues, de tratamiento, obviamente. Profesor, permítame un momento porque aprovecho que ya tengo a mi siguiente invitado experto en aves para plantearle una curiosidad. Luis Lezana, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola Luis, buenas noches. ¿Qué aves son capaces de volar en la oscuridad? ¿Por qué unas sí y otras no? Bueno, esto responde simplemente a un criterio evolutivo y un poquito en función de las necesidades propias de la biología de estas especies, ¿no? Las especies migradoras que utilizan la noche como seguridad, pues le ocurre al contrario de lo que en este momento está diciendo el profesor, ¿no? Respecto a los humanos. Es decir, estas especies se encuentran en la oscuridad precisamente la seguridad de no tener a depredadores diurnos que les atacan en el aire y aprovechan la noche para poderse desplazar. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de las grullas, el ejemplo también más clásico es el de las garzas, que cazan siempre por la noche, y otras muchas especies que encuentran en la noche la seguridad para cazar, para volar, etc. Estas especies que son capaces de volar en la noche se favorecen normalmente de una orientación, que a veces esta orientación puede venir dada por la propia posición de los planetas, la Luna, y también, por supuesto, por la magnetita, que les orienta en distancias largas. También los científicos han descubierto que las mareas son indicativas también del momento en que hacen estas migraciones. Pero en cualquier caso, todas ellas tienen algo común, y es la pigmentación de los ojos, la pigmentación del iris. Aquellas especies puramente nocturnas tienen ojos muy oscuros, negros o marrones oscuros, pardo oscuros, ya que el negro es el color que mejor absorbe cualquier tipo de radiación lumínica. Decir que una especie es capaz de ver en total oscuridad es un error absoluto. Las especies ven con baja luz, que no es lo mismo que la total oscuridad. Especies con ojos negros absorben esa baja iluminación del ambiente, esos grados lux bajitos, pero suficientes para poder ver a la perfección. Y por eso esas especies son las que ven de noche. Perfecto, Luis, gracias. Enseguida vuelvo con usted para un asunto que seguro va a interesar a nuestros telespectadores. Y cierro con el profesor. Profesor, ¿hay alguna forma de superar el miedo a la oscuridad? ¿Existen terapias para esto? Sí, bueno, con la terapia adecuada todas las fobias se pueden superar. La terapia más contrastada es la terapia cognitivo-conductual, la terapia de sensibilización sistemática, que consiste, pues, en exponernos de forma gradual, ¿no? Al objeto de miedo. No nos exponemos directamente a lo que nos da miedo y que nos causa, pues, mayor malestar, sino progresivamente. Empezamos, pues, con pequeñas aproximaciones, también vamos identificando, ¿no? Pues, patrones de pensamiento erróneos y vamos superando escalón a escalón, pues, situaciones, pues, primero de poco miedo, ¿no? Como puede ser estar en el atardecer acompañado de una persona. Cuando superamos esta situación, pues pasar a una situación, pues, a estar a solas, luego situaciones de más oscuridad, hasta que ya finalmente, pues, nos exponemos a, por ejemplo, una noche entera solos, a oscuras, y vemos que no ocurre nada y bueno, pues poco a poco, pues ir resignificando, ¿no? Esta situación que aparentemente, pues, nos causaba miedo y que, bueno, pues era irreal, ¿no? Si padeces este padecimiento, ánimo, se puede superar. Profesor Javier Tubío, muchísimas gracias por atenderme. Gracias. Bueno, un placer, muchas gracias. Gracias.